Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Nos da mucho gusto estar en esta fiesta, porque es una fiesta de la cultura, que es la presentación de un nuevo libro de mi querido colega y amigo, el doctor Adolfo Reutemann, que nos conocemos desde más que la edad de mucha gente que está acá presente, desde que nos conocemos y estudiamos juntos y toda una trayectoria de vida. Estamos aquí para presentar este nuevo libro que se ha publicado en la colección Historia Mínima del Colegio de México, y nos acompaña en este proceso, además del autor, el doctor Adolfo Reutemann, curador de los rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel desde Jerusalén, y nos acompaña también otro colega amigo, el doctor Pablo Yankelevich, un investigador muy prestigiado de temas de migraciones, identidades, y es también el director de esta colección dentro del Colegio de México. Entonces, muy bienvenidos, particularmente las personas que se acercan por primera vez a este espacio de la Universidad Hebraica. La Universidad Hebraica de México es una universidad mexicana auspiciada desde la comunidad judía, abierta al mundo, con tres campos del saber, básicamente: estudios judaicos académicos, educación y todo un área de bienestar. Estudios judaicos incluye la lengua hebrea, tenemos una maestría en estudios judaicos, única en su género en América Latina, y muchísimos programas académicos, que después voy a hablar de uno de ellos que dará próximamente el doctor Reutemann. Y tenemos algunos programas en línea, que tenemos alumnos de más de 23 países de las Américas, Europa e Israel. Y nos da mucho gusto que se acerquen con nosotros en esta fiesta, como decía, de la cultura, porque cada vez que un libro nuevo y que vale la pena aparece en nuestro entorno, me parece algo valioso. Yo quiero en primer lugar felicitar y agradecer al doctor Yankelevich, a Pablo, porque realmente esta colección que publica el Colegio de México, una de las instituciones más académicas, más prestigiadas de América Latina, es una colección extraordinaria porque cumple una función que me parece vital: la alta divulgación del mundo académico. Los académicos a veces tenemos la tendencia de encerrarnos en nuestro mundo sectario, casi, como diría el doctor Reutemann hablando de estos temas, con un lenguaje que poca gente comprende y que parece irrelevante frente a otros temas. Por eso esta colección es una maravilla. Yo ya tengo como 8 o 9 volúmenes que he leído, porque en poco sintetiza con alta calidad y con mucha claridad temas profundos. Y en este caso, el día de hoy, el tema de los judíos en la antigüedad, un tema, diría, bastante poco conocido, donde tenemos visiones estereotipadas muchas veces que no responden a la realidad. Entonces, Pablo, yo quiero felicitarte porque esta colección me parece es un gran aporte al diálogo, a la cultura, a la difusión, que es una de las funciones que tenemos todas las instituciones educativas y académicas, para que podamos decir en forma clara, precisa, sin renunciar a la rigurosidad académica y sin renunciar a la seriedad, poder comunicar en forma accesible esto. Y el ejemplo del libro de hoy es un ejemplo extraordinario por cómo en muy poco dice tanto. Así que, Pablo, bienvenido y Bueno, puedes comenzar. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a la Universidad Hebraica por esta conversación y, por supuesto, a Adolfo, que es el autor del libro sobre el cual vamos a conversar. Unas poquitas palabras para explicar el sentido de la colección y un poquito la rocambolesca historia de este libro. Mire, la colección Historias Mínimas, muchos de ustedes lo saben, en México hay una especie como de obra icónica que es la famosa Historia Mínima de México, publicada por el Colegio de México en el año de 1973. Ya hay muchas ediciones y reediciones. Bien, con la idea de tomar ese nombre y sobre todo esa idea
nace esta colección en el año de 2009. A la fecha hay aproximadamente hay 70 títulos publicados y, como decía Daniel, es una colección que apunta a la divulgación de alta calidad, en donde los autores de estos libros son los referentes indiscutibles en los campos de su especialidad. Entonces tenemos una línea editorial que tiene que ver con las historias de México en sus distintos campos, las historias de América Latina en sus distintos campos y una parte de historia global, en donde, entre otros libros, bueno, está este, pero también hay una historia mínima de Rusia, de Estados Unidos, hay una historia mínima de Israel, etc. Bueno, allá por el año, Adolfo me corregirá, supongo que año 14 o 15 o por allá, invitamos a Adolfo a esta aventura de contar en no más de 270 páginas casi 500 años de historia. Adolfo lo pensó mucho, y después de que llegamos a algún acuerdo, nos pusimos en sintonía para la publicación de este libro. Adolfo trabajó muchísimo, se establecieron las fechas de entrega y allá por el año 2018, Adolfo lo entregó. Es un libro que ha tenido muchísimo trabajo editorial, hay una gran complejidad, no solo académica y experticia académica, sino una gran complejidad en la formación de este libro por la enorme cantidad de fuentes que utiliza Adolfo, de fuentes documentales que, por el formato de la colección, no hay notas de pie de página, es una invitación a la lectura, una lectura corrida, sin los detenimientos a los que obliga la anotación. Bueno, esto nos metió en una dificultad que fue absolutamente saldada, con muchísimo profesionalismo, y el libro se publicó finalmente a principios del año pasado, pero nos agarró la pandemia. Y en eso estamos, porque Adolfo tenía que llegar aquí en el mes de agosto y que por supuesto no pudo llegar. Entonces estamos conversando con Adolfo a lo largo y ancho del mundo por estas pantallas, y esperamos que pronto, parece que en Israel van muy avanzados, no sé si, Adolfo, ya te han vacunado, y espero que pronto Adolfo nos pueda visitar. Bien, ¿qué le pedimos nosotros a Adolfo? Le pedimos una historia de los judíos en la antigüedad. Y Adolfo nos explicó de que lo que nosotros queríamos era poco menos que algo que excedía con mucho las posibilidades de hacerlo en un formato como el de las colecciones Historias Mínimas. De tal manera que Adolfo solo nos va a contar, o nos cuenta, la historia de solo 500 años. Pero no son cualquiera 500 años, sino que son los años fundacionales, los años formativos, los años de creación de esto que llamamos cultura judía. Y lo primero a lo cual yo quiero hacer referencia es al propio título del libro. Este libro se llama Los judíos en la antigüedad, y subrayo los judíos en el sentido de la pluralidad de comunidades, de tradiciones, de experiencias, de historias que se conjugan a lo largo de estos 500 años para dar como resultado eso que hoy se llama cultura judía o religión judía, que no siempre fue así, y muy por el contrario, hubo momentos de enormes escisiones, de enormes polémicas, de enormes tragedias, de enormes escrituras y reescrituras de textos. Entonces la idea que
tenemos, que conversamos con Daniel, es conversar sobre esto con el autor, con Adolfo y con Daniel. ¿Por qué Daniel? Aparte de ser un gran amigo de Adolfo, fue un gran lector de Adolfo. Entonces, las versiones previas de este libro, antes que se publicaran y antes de que Adolfo corrigiera, fueron leídas por muchos expertos y uno de ellos fue Daniel. Entonces Daniel conoce esta obra desde su obra negra, digamos. ¿Sí? Bien, lo primero que yo señalaría, y con esto quiero abrir la conversación, es esta especie de paradoja, Daniel y Adolfo, de una comunidad o una cultura, la judía, tan antigua y sin embargo tan poco historiada. Es decir, una comunidad, sobre todo en el periodo formativo, el periodo del Segundo Templo, en donde no ha habido historias sobre esto. ¿Sí? Es prácticamente un periodo, entre comillas, históricamente desconocido o conocido solo a través de los textos sagrados, de las memorias transmitidas, pero no de un trabajo historiográfico, por llamarlo así, hasta los siglos XIX y por supuesto el siglo XX y hoy el XXI con Adolfo, que asumió el desafío de contar toda esta historia en tan pocas páginas. Entonces, lo primero es esto que me llama la atención. ¿De dónde salen estas fuentes, Adolfo, para contar esta historia, habiendo tan poco trabajo, llamemos, historiográfico? Bueno, antes de responder a tu pregunta, Pablo, primero es un gusto volverte a encontrar virtualmente. Parece que esta es la norma en la época de la pandemia. Y obviamente agradezco a Dani y a la Hebraica por abrir este espacio en donde podemos hablar de un nuevo hijo que he tenido, ¿no? Que he traído al mundo. En este caso, este libro, Los judíos de la antigüedad, que por cierto, como bien nos dijiste, fue un verdadero desafío desde todo punto de vista. Porque si ya es un desafío decir en fácil lo que sabemos que es muy complejo y difícil, que por paradoja es mucho más fácil para los investigadores presentarlo en círculos académicos, utilizando el lenguaje técnico, hablando de algo que sabemos que el lector también conoce y por eso no tenemos que explicarlo en detalle. Es mucho más difícil explicar estos temas a un lector lego que obviamente no tiene por qué conocer el tema, sino por el contrario tiene todo el derecho de conocerlo y la obligación nuestra es presentarlo en un lenguaje apropiado que le permita entender toda esa complejidad en su lenguaje. El formato de historia mínima es realmente muy desafiante. Recuerdo todavía uno de los primeros borradores en donde de todas maneras dije, bueno, pero seguramente puedo agregar alguna que otra nota. Y me acuerdo, tu respuesta fue tajante, ¿sí? No permitimos en este formato notas a pie de página y por lo tanto había que encontrar una manera de incorporar todo ese aparato que tiene todo trabajo académico, de aclaraciones, de notas, de ampliaciones, dentro de un texto que además sea un texto realmente agradable a la lectura y en última instancia no más de 300 páginas. Eso era lo que yo podía hacer. Eso es a manera general lo que representó el desafío. Pero ahora específicamente quiero contestar tu pregunta, o por lo menos referirme a tu pregunta. La época del Segundo Templo
es una de las épocas más fascinantes, ya no solamente de la historia judía, sino por lo menos de la mitad del globo terráqueo. Porque buena parte del público, que incluso están ahora participando en esta transmisión, tiene de alguna manera un cierto conocimiento sobre lo que llamamos la época bíblica, o por lo menos las figuras y eventos que aparecen relatados en ese texto, que es obviamente uno de los textos centrales en la historia de la humanidad, que es la Biblia hebrea. Y aquellos, por ejemplo, que han tenido algún tipo de formación judía, conocen o han leído textos que tienen que ver con la tradición rabínica, la Mishnah, los Talmudes, sea de Babilonia o de Jerusalén, la literatura midrashica. Y precisamente la época de la cual nosotros hablamos, que por cierto es un poco más que 500 años, se extiende entre el siglo VI antes de nuestra era hasta finales del primero o incluso el primer tercio del segundo siglo de nuestra era. Sí, estamos hablando aproximadamente un poco más de 700 años. La paradoja es que la propia civilización judía no se ha preocupado en transmitir la creación literaria de su pueblo en esa época, que como dije es una época muy extensa, 700 años de historia. Probablemente algunos de los que me están oyendo dicen, pero obviamente aquí es un error, porque todos sabemos que uno de los grandes historiadores de la época es Flavio Josefo, y obviamente era judío, ¿cierto? Pero no sé si muchos saben que todos los manuscritos que nos llegaron a nosotros de Flavio Josefo no son judíos. Los judíos en realidad no se preocuparon en transmitir la obra de Josefo. Solamente conocemos de una manera indirecta la obra de Josefo dentro de la civilización judía por una obra de finales del siglo X en Italia, en el sur de Italia, una obra llamada Iosipón, que fue precisamente una gran publicación hecha por el gran filólogo y gran estudioso de los rollos del Mar Muerto y del cristianismo antiguo, y que fue profesor mío en la Universidad Hebrea de Jerusalén, David Flusser, que utilizó una versión probablemente latina de la obra de Josefo y la incorporó en esa obra escrita en hebreo. Pero digamos de una manera indirecta llegó a la fuente, a la tradición judía o a la literatura judía. Tomemos otro ejemplo, Pablo, la figura de uno de los grandes pensadores de la humanidad como Filón de Alejandría. Ese sabio que vivió en el último tercio del siglo I ante nuestra era y el primera mitad de nuestra era. Todos los manuscritos de Filón de Alejandría son cristianos. O por ejemplo, hablemos de otro grupo de literatura que también aparece mucho en mi libro, que es la referencia a la literatura apócrifa y pseudoepigráfica. Libros, por ejemplo, como el primero y segundo libro de los Macabeos, el libro de Judith o de Judith, el libro del Sirásida, conocido como el Eclesiástico. Todos estos materiales, por ejemplo, fueron transmitidos a través de la versión griega, por cierto, judía, de las escrituras hechas en Alejandría por judíos entre el siglo III y siglo I de nuestra era, pero otra vez, hasta el descubrimiento del Mar Muerto, todos los materiales conocidos, otra vez, manuscritos cristianos. Es decir, que nosotros nos encontramos frente a una enorme paradoja. El pueblo judío no preservó la memoria de su propia civilización y de sus textos. Y la idea que nos había quedado de la época del Segundo Templo era, por ejemplo, las versiones rabínicas de esa historia, que obviamente, como toda
como toda literatura plasmada por un sesgo ideológico, la presentación de esa época estaba en función de una ideología rabínica que obviamente presentaba una versión ideológica, no histórica, fáctica, de lo que llamamos la historia del Segundo Templo. Y en ese sentido, entonces, Pablo, así para poder seguir con este encuentro, puedo sintetizar diciendo que uno de los desafíos míos en la obra no era solamente contar una historia, sino introducir al público, judío o no judío por igual, en una literatura y en un mundo intelectual que en muchos casos era totalmente desconocido. Ok, me gustaría referirme a algunos temas para, en primer lugar, para el público que nos escucha y que no tiene una idea clara del libro, quiero explicar algo de la estructura, porque esto va a ayudar a entender el enfoque y algún comentario más. En primer lugar, no todos conocen al Dr. Reutemann, Adolfo es un especialista en el tema del judaísmo antiguo, desde su doctorado sobre el libro de Judith, pasando por el libro de sectarios de Qumran, el libro sobre el templo, el libro del tabernáculo al templo, un libro extraordinario que también tuve el gusto de presentar, y ahora este libro. Es decir, es un especialista. ¿Qué quiere ser un especialista? Porque tuve una discusión con otra persona sobre este tema, y les hago la pregunta. Vamos a suponer que alguien es un gran experto en Shakespeare, y escribe libros sobre Shakespeare, pero no sabe leer inglés. O alguien que quiere ser un escritor, un especialista sobre Borges, pero lee a Borges en la versión croata. ¿Podemos decir que puede ser un estudioso del tema alguien que no conoce las lenguas? La discusión que tuve con alguien que no venía de la tradición de la Universidad Hebrea, donde también estudié, es que no. O sea, si tú no conoces una lengua, no puedes entender una cultura. Entonces, el doctor Reutemann conoce las lenguas del periodo, digamos, conoce la literatura, y esto es importante porque a veces se confunde divulgación con charlatanería. Y conozco gente que son muy inteligentes y muy capaces en muchos campos, pero se meten a hablar de temas judaicos y empiezan y escriben porque uno puede interiorizarse personalmente, pero al no tener las herramientas, los conocimientos, las metodologías, dicen cosas que después uno que conoce un poco el tema dice, esta persona está tocando de oído, ¿no? O sea, no tiene un basamento. Lo importante en este libro es que estamos escuchando a uno de los mayores expertos en este periodo, que conoce los textos, que conoce las fuentes, que conoce la arqueología del periodo, que conoce muy bien todo ese tema. Y en esta obra, para que el público general entienda, esta obra está estructurada en tres partes. La primera parte habla del exilio babilónico y la época persa, una época no tan conocida, ¿no?, en la historia en general por la fuente, que es una época clave porque es el primer retorno a la tierra de Sion, tal es así que la Biblia de Jerusalén lo llama los primeros sionistas, ¿no? Con un anacronismo obviamente, pero así lo llama esta Biblia católica, esta parte. La segunda parte del libro es la época griega, y acá se incluye toda la época de los macabeos, que tiene un rol tan importante, digamos. Y por último, la época romana, que incluye, digamos, hasta la derrota de Bar Kokhba en el año 135 de nuestra era. Y lo que me parece fascinante en este enfoque que hace Adolfo es que él analiza todas las coordenadas históricas, sociales, políticas, culturales del periodo, describe cómo los distintos grupos judíos reaccionan, y acá viene algo muy importante que tú dijiste, Pablo, la diversidad y la pluralidad de perspectivas judaicas que uno puede ver en este periodo en las distintas épocas. Es un mito plantear que el judaísmo es homogéneo y que no hubo diversidad y que todos tenían las mismas ideas. Es una imagen estereotipada que no responde a la realidad, porque justamente es una época de una enorme diversidad de grupos, hasta sectarios, etcétera, etcétera. Y después Adolfo incorpora el análisis de la literatura y el pensamiento de cada periodo. ¿Cuáles son las principales obras? ¿Cuáles son las principales creencias e ideas de cada periodo?
Y lo hace con los elementos que lo caracterizan: una gran rigurosidad académica, una gran honestidad intelectual y una gran claridad de expresión, porque es un periodo muy complejo. El libro también tiene algunos gráficos, algunos mapas que ayudan a entender, por ejemplo, la dinastía de los Macabeos y cómo se da cómo se conecta esa relación. Y es un libro que seguramente romperá muchos estereotipos en los lectores, hablando del judaísmo, ¿no? Pero me parece eso. Y por último, con respecto a la pregunta de Pablo, para dejarte, Pablo, si quieres otra pregunta, me parece que esto ya lo analizó muy bien el gran historiador Yerushalmi, que muchos conocemos en ese libro pequeño clásico, Zahor. Recuerda que Yerushalmi sostiene que los judíos son un pueblo con una gran memoria y muy poca historia. La historia es algo más moderno. O sea, y esa memoria, como dijo Adolfo, es una memoria ideologizada, es decir, se recuerda lo que se quiere recordar, con base a un parámetro, digamos, determinado. No se recuerda todo, se recuerda lo que se considera significativo, valioso, edificante, que está en consonancia con una concepción espiritual, religiosa determinada. Lo que no entra ahí queda fuera. Y esto no es típico de la cultura judía. Todas las civilizaciones han hecho lo mismo, ¿no? Es decir, excluyen lo que no entra dentro de la ortodoxia, entre comillas, o lo normativo se defina como se defina. Entonces, es un libro extraordinario porque llega hasta el periodo rabínico, que es cuando se va a conformar el llamado judaísmo clásico, de la literatura rabínica, del Talmud, de los Midrashim, etcétera, etcétera. Y realmente es una obra que tiene también otra cosa más que yo rescato, y que es una perspectiva de larga duración, ¿no? Esto lo hemos hablado con Adolfo, digamos, más allá de nuestra amistad personal, un tema que tiene que ver con una cercanía, una afinidad académica. Es decir, uno tiene que entender los procesos históricos no solamente como acontecimientos aislados, hay que entender cuáles son los paradigmas, los modelos, y entender que hay elementos de larga duración, y estoy citando la escuela de Brodel, de Bloch, de otros, que hablan que hay fenómenos que se reiteran permanentemente en una cultura, que forman parte de las estructuras, no de la coyuntura, como dice esta escuela histórica. Y si uno quiere entender el judaísmo, yo estoy convencido, tiene que entender la larga duración del judaísmo. Y Adolfo da ejemplos muy claros acá, ¿no? Y después voy a leer un fragmento donde se ve cómo el análisis de la situación espiritual, cultural, política de la época, digamos, en la época helenística, es muy cercana a nuestro tiempo. Después de tanto, y cuando lo lea ustedes van a decir, pero está hablando de hoy, no está hablando de hace 1800 años atrás, 2200 años atrás. Y ese enfoque a mí me parece muy importante desde un punto de vista metodológico. Hay fenómenos que en el judaísmo no se pueden explicar en 100 años, ni en 200 años. Hay que remontarse a las bases históricas, y así hemos construido también un programa que Adolfo participa del mismo, que es nuestra maestría en estudios judaicos, que la tenemos en la variante presencial y en línea, totalmente en línea. Este programa está construido así, con esta idea de que hay procesos, hay estructuras que no han cambiado radicalmente en 1000 años, en 2000 años, y si uno quiere entender dinámicas de hoy frente a la relación de los judíos con los gentiles, frente a temas de apertura o cerrazón, etcétera, etcétera, esto viene, digamos, de los tiempos bíblicos, ¿no? Entonces me parece importante mencionar esto, que es parte de lo que él da en el libro. Y como dije, es un libro en hebreo, hay una frase que dice, lo poco que contiene mucho. Porque ahora que lo volví a leer el libro, ya lo había leído antes de su publicación y lo vuelvo a leer ahora, realmente me parece una obra fundamental porque sintetiza no solo los contenidos, sino también las distintas perspectivas de los académicos del campo. E indirectamente Adolfo encontró la vuelta para traer citas sin que sean citas, ¿no? Dice, como dice Baumgarten, como dice Cohen, o sea, trae citas sin traer las citas, pero con eso nos da una idea de cómo los estudiosos entienden el periodo, ¿no? Entonces, con esto, Pablo, vuelve la palabra a ti. Adelante. A ver, no lo veo.
que Pablo, ¿no lo veo? Ok, si no, vamos a, permítanme Hola, que plantee, hola, hola. estás, ahí está, adelante, sí. Sí, te Eh, escuchamos, Pablo. ¿No escucharon nada? No, 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 ok. Lo que decía es que Adolfo ha conseguido una síntesis verdaderamente fantástica, no solo del asunto de las fuentes, que es como comenzamos la conversación, que es de una diversidad enorme de idiomas, de libros, de textos, de artefactos arqueológicos, ¿sí? Sino de interpretaciones. Es decir, en lo que el libro también hay es una síntesis eh, magistralmente articulada de lo que distintos historiadores han opinado sobre determinados momentos fundacionales de la cultura judía. Todo eso el lector lo puede encontrar de una manera muy amenamente presentada, que es la idea de la colección. Ahora, para seguir con la conversación, Daniel decía, yo lo señalé al principio, Daniel lo dijo mucho mejor, la posibilidad que hay en este libro de encontrar, quizás no sea la palabra correcta, la heterodoxia, es decir, la diversidad en un proceso de construcción cultural. ¿Sí? Las peleas, las fracturas, las polémicas, las interpretaciones, las reinterpretaciones, ¿sí? Sobre determinadas prácticas, creencias, textos, etc. Si tú tuvieras a Adolfo y Daniel en muy pocos tiempos, porque los minutos corren, que describir o puntualizar momentos de grandes polémicas, de grandes textos que van a ser objeto de reescrituras y reinterpretaciones, de tradiciones, de normas, en esta larga duración de 500, 700 años, como tú señalas. ¿Cuáles serían a tu Eh, juicio? Parecería ser que una constante en nuestra relación son los desafíos, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahora tengo que incluso llegar a un nivel todavía mucho más grande de síntesis para Sí. contestar tu pregunta, pero yo diría, por ejemplo, lo siguiente. Cuando estabas hablando, pensé en un momento que sucede al comienzo de la que llamamos la época del Segundo Templo, en el siglo VI. Y pensé específicamente en dos fuentes que yo las traigo en mi libro, que yo las veo como paradigmáticas y que van a sellar no solamente una polémica fundamental en el judaísmo, el Segundo Templo, sino que todavía te puedo decir que nos sigue acompañando, ya va solamente 2500 años. Y en este caso es tomar dos textos de la literatura profética, es decir, la segunda sección de la Biblia hebrea, una en donde en el libro de Ezequiel, el profeta del destierro, luego de haber descrito el futuro templo, lo que llamamos el templo escatológico, es la última sección del libro, los capítulos 40 y 48. En el capítulo 44, después de haber descrito el edificio físico y haber comentado que en su visión ve la gloria de Yahvé regresando a su casa, al templo que habría de construirse, él describe realmente el servicio sacerdotal dentro del templo. Y dice claramente
que en ese servicio no hay lugar para extranjeros. Los que llama los incircuncisos de corazón. Obviamente la pregunta es, ¿por qué comenta esa opción? ¿En qué realidad podría llegarse a pensar algo así? Pero antes de contestar esta pregunta, en otro texto de esa propia literatura profética, en el capítulo 56 de Isaías, lo que llamamos esa sección del segundo o del tercer Isaías, como hablan los biblistas, sin entrar en detalles, no es un oráculo que tenga como origen el profeta Isaías, el famosísimo de hace 2800 años en el siglo VIII, sino un profeta anónimo, y por eso no sabemos cómo se llamó, y lo llamamos el segundo o tercer Isaías, que vivió unos 200 años después, en el siglo VI, en algún momento, en donde presenta una doctrina totalmente diferente, en donde los extranjeros, en el texto son llamados Bnei Neijar, no solamente podrán adorar a Yahvé en el templo, sino que lo podrán servir. Y en la literatura bíblica, esa terminología solamente es apropiada para el servicio de los sacerdotes en el templo. Los extranjeros, obviamente, aunque se hayan acercado a Israel, no tienen como origen sacerdotal, pero el profeta en este caso claramente utiliza esa terminología técnica para decir que ellos también van a poder servir a Yahvé en el templo. No solamente eso, sino que dice otra cosa, que también lo van a poder amar. Y esto es interesante porque claramente lo que encontramos en Isaías 56 es una polémica a la teología presente en otro libro fundacional que es el Deuteronomio, lo que sería el quinto libro del Pentateuco de Moisés, en donde según su teología la prerrogativa de amar a Yahvé es solamente de Israel. Y por lo tanto los extranjeros no entran dentro de esa categoría. Pero según Isaías, él ve en ese nuevo paradigma de Israel en donde los extranjeros tienen lugar en Israel. Ahora, vos me pediste uno de esas polémicas centrales. Yo diría que estos dos textos sintetizan en mucho una de las polémicas fundacionales, no solamente de entonces, sino que nos acompaña hasta hoy en día. ¿Qué lugar tiene el extranjero en Israel? Si nosotros tenemos que adoptar una teología, claro, tinte etnocéntrico, en donde el centro es Israel y no hay lugar para ningún extranjero, o por el contrario, la propia doctrina de Israel obliga a abrir sus puertas al extranjero. Un gran biblista de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Moshe Weinfeld, escribió un artículo hoy clásico que se llamó originalmente El particularismo y universalismo en la época del retorno, es decir, se refiere a los comienzos de la época persa. Y dijo algo que me acuerdo que desde que lo leí, mis lecturas y mi estudio posterior solamente vinieron a confirmar su gran sabiduría. Cuando dijo que en realidad esos dos temas son temas axiales para entender la dinámica de la historia de Israel. No solo, en este caso, como él dijo, de la época del Segundo Templo, sino de hecho, como dije, hasta nuestros días. Muchas de las polémicas que tenemos en el actual Israel giran en derredor de esa cuestión. ¿Qué lugar tienen, por ejemplo, los no judíos en el actual Estado de Israel? ¿El Estado de Israel es solamente para los de origen judío, en donde los judíos de origen judío tienen supremacía? ¿O en realidad también los que no son judíos tienen lugar en el Estado?
tiene que ver, por ejemplo, con un tema cardinal hoy en el judaísmo, que es el tema de las conversiones, que claramente es un tema muy sensible para la comunidad judía en México. ¿Qué lugar tienen las conversiones? Y les recuerdo, la conversión comienza como institución en el judaísmo, el segundo templo. En la época bíblica no hay conversión. Es decir, que en algún lugar, y por ahí de esa manera quiero responder a tu pregunta, cuando uno se ocupa de los judíos y el judaísmo en la época del segundo templo, por un lado se ocupa de historia, obviamente de historia pasada, pero al otro lado se ocupa de cuestiones que iluminan el presente. Y precisamente como lo dije en una sección del libro, en el campo de humanidades, el único laboratorio social es la historia. Obviamente que yo no puedo saber, como a muchos nos gustaría saber, qué es lo que va a pasar. Eso lo dejamos para los futurólogos. Pero el historiador por lo menos puede decir a veces, no con mucha certeza, qué es lo que pasó. Cuando ciertas situaciones se dieron, cuando ciertas condiciones se cumplieron, ¿qué es lo que pasó? Porque los hombres en última instancia siguen siendo hombres. Más allá de los cambios tecnológicos, sociales, económicos, los hombres siguen siendo hombres. Y por lo tanto, lo que nos permite la historia es tener una perspectiva no solamente del pasado, sino del presente. Y en ese sentido, creo que esta cuestión puntual, y espero haber contestado tu pregunta, ilumina muchísimo, no solamente las crisis que tenemos en el judaísmo segundo templo, frente al helenismo, frente a la cultura greco-romana, frente, por ejemplo, a los orígenes de lo que luego va a ser el cristianismo, frente, por ejemplo, a una teología paulina que precisamente abre el redil judío para los no judíos. Y aun cuando, obviamente, los judíos lo ven como algo extraño al judaísmo, la figura de Pablo, en mi libro lo he colocado también como un ejemplo de pensamiento judío. Porque en última instancia la teología paulina de abrir el mundo judío a los no judíos no era más que llevar al máximo desarrollo lo que en el Génesis 12 Yahvé le había anunciado a Abraham, que los descendientes de él serán bendición para todos los pueblos de la tierra. En ese sentido, el pueblo de Israel, en la visión del libro del Génesis, es ser un instrumento en la economía sagrada, en la historia sagrada, en donde el pueblo de Israel tiene una función, y la función es ser instrumento de esa salvación, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Y en ese sentido, entonces, cuando podemos ver que la teología paulina se articula dentro también de paradigmas judíos. Obviamente que para los judíos es muy chocante verlo como tal, pero otra vez mi función como historiador es tratar de leer la historia desde la perspectiva de un historiador crítico, sin ninguna agenda más que la verdad. A mí me gustaría aportar a este ejemplo que dijiste que es un tema crucial, tanto en Israel como en la diáspora, ¿no? La relación. Un texto quiero leer de la página 130, un texto que me parece maravilloso, porque tú contextualizas y nos ayudas a explicar algo que también lo podemos ver hoy. Hace unos años, el actual presidente de Israel dio un discurso muy famoso que él hablaba de las 4 tribus de Israel, o sea, hablaba del Israel actual. Él decía que en Israel actual tenemos a los grupos ultraortodoxos, a los grupos Haredim, a los grupos sionistas mesiánicos de los territorios, a los judíos seculares y a la población, digamos, no judía que vive en Israel. Obviamente que uno podría segmentar más eso, ¿no? En distintos subgrupos. Pero fíjense este texto para que vean una idea de la riqueza del libro y esta idea que dijimos antes, que para entender el presente no basta con las coyunturas, hay que conocer las estructuras. Miren lo que dice acá, leo página 130. A pesar de los beneficios materiales y espirituales que había traído aparejada la conquista de Oriente por parte de los griegos,
el imperialismo macedónico trajo consigo también una verdadera crisis social, cultural a la región. El desarrollo urbano, la creciente burocracia y el espectacular aumento de la riqueza material provocaron un descalabro del orden social, aumentando la alienación entre la ciudad y el campo, entre ricos y pobres. El cosmopolitismo sincrético del helenismo provocó un resquebrajamiento de los fundamentos culturales tradicionales de las etnias de los locales, llevándolas a una situación de confusión de valores. Y miren esto y compárenlo con la actualidad. El individualismo, el realismo y la visión crítico-científica de la realidad reemplazaron, por lo menos en círculos intelectuales, la concepción mítica transmitida por generaciones, causando así una sensación de inseguridad y de angustia existencial reflejada en la filosofía, estoicismo, epicurismo, cinismo, etc., en la religión, astrología, magia, religiones mistéricas, en la literatura, la comedia de Menandro y en las artes plásticas de la época. Con todas las diferencias del caso, esta crisis, escuchen esto, esta crisis cultural, social y religiosa se asemejaría a las dificultades y vicisitudes del mundo actual, como resultado de la secularización, la tecnología y la globalización. Como es lógico suponer, tanto los judíos de Judea como la diáspora no pudieron escapar de esta nueva realidad existencial. Como sus pares no judíos, también se vieron envueltos en una atmósfera de confusión, en donde los valores tradicionales se vieron trastocados en la adaptación de nuevas ideas y prácticas. El orden político, social y religioso de la nación judía se vio en esos años al borde del colapso total, a raíz de esta situación general de descalabro en la región, debido a los cambios macroestructurales y a los sucesos dramáticos que afectaron profundamente a los judíos y al judaísmo. Y no es casualidad que en ese contexto van a surgir, digamos, distintas respuestas sectarias. ¿Qué es el mundo ultraortodoxo hoy sino una respuesta sectaria? Yo recuerdo, Adolfo, cuando estuvimos en un congreso sobre religiones contemporáneas y yo me refería al tema de mi especialidad, que es más la época contemporánea, y a los fundamentalismos religiosos, tú me dijiste, pero esto pasó igual exactamente en la época del Segundo Templo. Entonces, fíjense cómo este libro, que habla de un periodo histórico del pasado, creo que nos puede ayudar a iluminar también el presente. Ahora, una pregunta que tengo para hacerte a ti, Pablo. Varias personas me escriben y me preguntan, ¿cómo pueden conseguir el libro? ¿Dónde pueden conseguir el libro? Tanto en México como en el exterior. No te escuchamos, Pablo, no te escuchamos. Ahora Hola. sí. El libro se puede conseguir entrando a la siguiente página, libros.colmex.mx. ¿Puedes repetir? Libros.colmex.mx. Libros.colmex.mx es la página de la Dirección de Publicaciones del Colegio de México, y ahí hay distintas opciones para conseguirlo. Se puede conseguir vía electrónica o se puede conseguir en físico, ¿sí? O si no, entrando a las plataformas Amazon, por ejemplo, ¿sí? Se puede conseguir en digital o se puede conseguir en físico. Perfecto. Así lo estamos vendiendo. Y en aquellas librerías que estén abiertas, en la Ciudad de México están cerradas, pero el colegio lo vende directamente o lo vende a través de estas plataformas. Pueden entrar a Amazon, por ejemplo. ¿Sí? Gracias. Adolfo, una última gran, enorme pregunta, pero con tu capacidad de síntesis no tengo duda que nos va a poder contar por lo menos la idea, no los detalles. El libro es una historia de muchas cosas, pero sobre todo
hay una parte de este libro en cada una de esas 3 partes de las cuales habló Daniel, que es la historia del propio templo, ¿sí? Del templo físicamente y del templo simbólicamente hablando. Es decir, hay croquis, hay dibujos, hay explicaciones de la evolución arquitectónica de esta obra hasta su destrucción. ¿Sí? Ahí se nos acaba la historia y comienza otra. ¿Sí? Un poco la pregunta o la reflexión es un pueblo en torno a un templo, ¿sí? Y un pueblo que en determinado momento, o sectores de ese pueblo en determinado momento, discuten con ese templo o discuten con quienes habitan o gobiernan ese templo y deciden recluirse en unas cuevas perdidas. Obviamente, tu exigencia de síntesis es, en este caso, muy grande, dado que, lo mencionó antes Dani, en el año 2016 publiqué en España mi libro Del Tabernáculo al Templo, también 300 páginas, pero solamente sobre esa problemática. Pero aquí tuve la oportunidad también de poder escribir 700 notas bibliográficas. Y vos me pedís ahora una síntesis, porque es uno de los temas. No, lo entiendo, entiendo. Lo que quiero decir entonces es lo siguiente, mira, en la historiografía judía se divide entre el periodo del primer templo y del segundo templo. Es decir, que cuando el pueblo judío vino a entender su propio pasado, lo define a partir de su institución que considera que es la institución central, y es el templo. Y ese templo también era un foco de polémica. El libro que recién te acabo de mencionar, 1/3 del libro solamente habla de la polémica alrededor del templo, 1/3 del libro. Y en este caso es porque yo pude utilizar la literatura del segundo templo, en donde en fuentes alternativas de grupos que estaban en polémica con el mainstream, con la corriente central en derredor del templo, esas fuentes nos han llegado. Hiciste referencia a la comunidad del Mar Muerto. Y si no fuera en este caso por los beduinos o por una cabra perdida, no hubiéramos llegado a ese tesoro intelectual que representa precisamente una versión diferente de la realidad. Y yo creo que en este sentido, lo que vos me preguntás tiene que ver realmente cómo nosotros evaluamos la historia y qué versiones de historia nosotros conocemos. Como historiador bien sabés, en realidad no hay una historia, hay solo versiones diferentes de historia. Hace unos meses atrás, cuando todavía el mundo era normal y recibía gente en el Santuario del Libro, vinieron unos periodistas americanos y me pidieron que los guiara en el santuario. Y obviamente no tenía ni paciencia ni mucho tiempo. Y dije, ¿cómo les puedo explicar en pocos minutos la importancia de los rollos del Mar Muerto? Y les dije lo siguiente, les digo, miren, la versión de historia que conocíamos antes de los rollos del Mar Muerto era la versión del New York Times. Ahora con los rollos tenemos la versión de Fox News. Entonces entendieron, ¿sí? Ahora, ¿acaso la versión de Fox News es la verdadera? No, pero es una versión alternativa. Que cuando yo tengo que, como historiador, dar un juicio sobre el pasado o sobre la realidad, tengo que tomarla en cuenta para sopesarla frente a otras alternativas.
Y esto precisamente sucede con el tiempo, con el templo. Los judíos, a lo largo de siglos, terminaron finalmente idealizando la institución del templo, hasta tal punto que es un fenómeno importantísimo en el Israel actual, en el judaísmo contemporáneo, que hay grupos judíos que promueven la reconstrucción del tercer templo. Y no estamos hablando de un fenómeno marginal, estamos hablando de instituto, estamos hablando de bibliografías, estamos hablando de decenas de miles de personas que participan en distintos eventos que tienen que ver con ese tema, que como pueden entender, no solamente tiene trascendencia en el campo religioso, sino a nivel de geopolítica mundial, porque tiene que ver con uno de los lugares más sensibles del planeta, como es el área del templo, donde cientos de millones de personas también se ven comprometidos por ese lugar. Y cuando nosotros evaluamos el templo frente a las fuentes alternativas, vemos cómo los judíos veían de manera totalmente diferente en la institución del templo. Hasta el punto, por ejemplo, de imaginar que se puede vivir en una sociedad sin templo, creando alternativas ideológicas al templo. Un ejemplo es la Comunidad del Mar Muerto, que desarrolla por primera vez en la historia que nosotros conocemos del mundo antiguo el concepto de una comunidad que hace las veces de templo. Es decir, el concepto de templo espiritual, que luego ese concepto ya lo encontramos en el pensamiento paulino y que forma uno de los bases fundamentales de la iglesia. Pero el primer testimonio que tenemos de este concepto es en la Comunidad del Mar Muerto. Es decir, que se puede vivir sin templo. Y la prueba está que la civilización de Israel vivió 2000 años sin templo. Le bastó solamente con adoptar la idea de templo, sin construirlo. Significa que hay otras posibilidades, no menos legítimas en Israel, que simplemente la opción de construir físicamente el templo. Y en ese sentido, entonces, lo que permite el estudio que yo traté humildemente de presentar en este libro es poder conocer esas variantes, esas opciones del ser judío, porque todos nosotros somos el resultado siempre de procesos de indoctrinamiento. Todos lo hemos pasado. Y nuestro esfuerzo intelectual es tratar de liberarnos de esas capas de indoctrinamiento para acercarnos a una historia que aun cuando nunca podremos acercarnos a cómo fue de verdad, por lo menos hacemos todo el intento por conocerlo de la manera más objetiva posible hasta donde podemos hacerlo en el campo de las humanidades. Y en ese sentido, lo que yo encuentro en el judaísmo, el segundo templo, es un judaísmo vital, un judaísmo creativo, un judaísmo en donde la polémica sirve como motor de creación, en donde precisamente los judíos no caen en la desesperanza, sino precisamente es en la creación donde tratan de encontrar nuevas alternativas a la existencia. Y creo que precisamente en un mundo tan difícil como el moderno, y lo era difícil antes del corona, y ahora por supuesto mucho más, con un pequeño rayo de luz después de los acontecimientos en los Estados Unidos, ¿no? Que está empezando a aparecer un nuevo rayo de luz en frente a tanta sombra. El judaísmo del segundo templo nos permite ver qué tiene que hacer una civilización para enfrentar los desafíos. No entregarse, sino por el contrario, aceptar los desafíos
como un acicate para la creación. Y dentro de esa creación, precisamente, vemos distintas opciones, podemos oír distintas voces. Y esa polifonía es precisamente el secreto de la civilización judía. Lo fue en el pasado y esperamos que lo siga siendo también en el presente. Gracias, Adolfo. Dado que estamos por terminar, gracias Pablo, gracias Adolfo, tengo dos cosas. Primero, los que quieran seguir escuchando y profundizando este tema, primero está el libro, lo pueden adquirir en distintas plataformas y lugares, y la verdad que vale mucho la pena. Nosotros ya en la universidad lo estamos usando, Adolfo, como un libro de referente junto al de Shai Cohen. Son los dos libros que tenemos, así que Shai Cohen de Harvard y Adolfo Reutemann son los dos libros que pedimos que todos los que estudian la época del Segundo Templo lo tengan como libros básicos para la época, ¿no? Pero dos, vamos a dar un seminario que nos quedan creo que nada más que 16 lugares, porque ya hay 40 lugares que se ocuparon, que es el seminario de modelos de la identidad judía. El seminario se llama, son 4 clases, el seminario se llama Modelos de Identidad del Judaísmo Antiguo. Aquí el doctor Reutemann va a explorar el modelo exclusivista sectario, el modelo carismático profético, el modelo sapiencial nacionalista y el modelo sapiencial universalista. Entonces, los que quieran pueden encontrar en nuestra página web de la universidad, todavía creo que quedan 16 lugares, porque Adolfo, 40 lugares, o 39, 40 ayer estaban ocupados. Es un seminario de 4 encuentros sobre este tema, que la gente va a ver fuentes y va a ver textos, etc. Eso es. 2, tenemos los programas académicos, la maestría de estudios judaicos que empezamos en 2 semanas. Los que quieran informarse, por favor, hoy mismo, mañana, porque empezamos el semestre en línea la otra semana y quedan los últimos lugares disponibles, también con algunas becas. Y por último, y todos los programas que tenemos de extensión, que hay cursos sobre judaísmo y arte, sobre el desarrollo de la mística judía, sobre la historia judía, encrucijadas en la historia judía, sobre distintas temáticas, sobre los grandes libros del judaísmo. Tenemos un ciclo, 14 libros, ya tuvimos el primero, ahora vamos por el segundo ciclo, muy interesante. Entonces, ¿cómo vamos a repartir el libro? Los voy a hacer participar en algo. Yo voy a nombrar a una gente que conozco, que ya los veo acá, y les voy a pedir así. Vamos a empezar a ver, Marcela, que te veo ahí, Marcela Zapata. Marcela, hazme con la mano un número de 1 a 6. ¿Qué quieras? 4, ¿verdad? 4, muy bien. Y ahora le voy a pedir a Jorge Sack, Jorge, que te veo, hazme un número de 1 a 6, que no sea 4. 2, muy bien. Muy bien. Eso, ahora le voy a pedir a otra persona, a ver, te voy a pedir a Tamara que por favor nos des un número del 1 al 20. Lo puedes dibujar o lo puedes, no sé cómo, un número del 1 al 20, el que quieras. ¿Cuál? Perdón, a ver. ¿Lo puedes escribir? O si no, muéstramelo, a ver. Porque le digo cómo vamos a hacer la distribución, muy rápido. 7, Tamara dijo 7. Ok. Y ahora le voy a pedir a Jorge, ¿dónde está? Jorge Bacher, Jorge de Argentina, por favor, dime un número de 1 al 20, el que quieras. Escríbelo, 1 al 20. A ver si... 18, muy bien. Le digo lo que hacemos. El número 1 a 6 es la pantalla y el otro número es 18. Entonces tenemos, la persona que va a ganar el libro es el que está en la pantalla 4, el que número 7 en mi cuenta, y el otro es el que está en la pantalla 2, número 18. Entonces voy a ir a la pantalla 2 y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Idalia Ruiz. Idalia, te has ganado el libro que te vamos a enviar. Después mándanos bien tus datos por correo para que tengamos tus datos completos de correo. Y ahora voy a ir a la pantalla 4, que es el número 7. En la pantalla 4 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sally Treisman. Sally, te has ganado el libro. Mándanos por favor los datos tuyos para que te podamos hacer llegar el libro
de Adolfo. Así ya lo recibes, ya lo tenemos anotado. Háganos llegar su dirección postal para que le podamos hacer el envío. ¿Correcto? Ok. Bueno, hay muchas preguntas interesantes, pero tendríamos que estar mucho tiempo. Pero creo que lo importante es que vean lo fascinante que es cuando hay académicos de alto nivel que saben comunicar, que cuando uno explora la historia está explorando las propias identidades humanas, la cultura, el desarrollo de tantos temas. Y a partir de esta presentación breve, que esperamos podamos hacer una presencial, Adolfo, cuando lo permita la situación, nuevamente en nuestra universidad, donde Adolfo es profesor visitante permanente desde hace ¿cuántos? 10 años más o menos. Estamos Un poco en más, eso. un poco más. Poco más todavía, exacto. Entonces, nos da mucho gusto haber contado con su presencia y obviamente que quedan muchos temas para conversar. Como decía alguien, lo importante cuando uno presenta un libro en última instancia es leerlo, ¿no? O sea, uno puede motivar, describir, pero lo importante es ir a la fuente, como decimos, y leerlo. Y la verdad que en un mundo donde tenemos o versiones fundamentalistas muy rígidas, muy primitivas del mundo judío, ya sean fundamentalistas judíos o fundamentalistas cristianos, no importa, ¿no? O versiones a veces de gente que habla un poco en el aire, ¿no? Sin un conocimiento serio del tema, un poco de charlatanería intelectual. Poder contar con un libro como este, que sintetiza también los temas y los presenta con rigurosidad, pero con claridad, y en una forma que uno dice, quiero más, quiero entender mejor el periodo y cómo tiene que ver conmigo, me parece algo fundamental. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, en primer lugar a Adolfo, a Pablo, por su presencia en este momento. Ya son las 10 de la noche, ¿no? En Jerusalén, en Israel. Ya son las 10:10, sí. De hora real, y tenemos otra gente de distintos países. La verdad que un gusto contar con ustedes. Los invitamos a acercarse a todos los programas de la universidad. Tenemos distintos webinars abiertos, tenemos cursos, tenemos seminarios y el programa fundamental, que es nuestra maestría en estudios judaicos, que es el programa estrella que tenemos y que es una forma de conocer en forma madura, adulta y académica la enorme riqueza y diversidad de identidades, de procesos culturales que han definido el mundo judío desde la Biblia hasta nuestro tiempo. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias, Pablo, por haber participado, por haberme invitado a este proyecto. Y Dani, no solamente por esta noche, sino, si me permitís, también durante tantos años haber abierto la cátedra de hebraica, y en ese sentido me permitió a mí explorar muchos de los temas que lo he podido hacer desde la cátedra, finalmente se ha podido también plasmar ahora en el texto. Así que ahora también hago público mi agradecimiento. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por acercarse. Para los que son habituales, los queremos seguir viendo. Para los que se acercan por primera vez a la universidad, que sigan acompañándonos y pueden ver la página web. Busquen en cualquier lugar Universidad Hebraica México, van a encontrar programas en distintos campos del saber, estudios judaicos, educación, bienestar, y somos una institución abierta que celebra este año, ahora en febrero, 29 años de existencia. Y por eso estamos lanzando distintos programas y cursos que seguramente serán de su interés. Bueno, mucha gente conocida, amiga, acá, la arqueóloga Marcela Zapata, digamos, de este desarrollo mexicano en la tierra de Israel, ¿no? En Magdala, y tenemos gente, amigos de distintos lados, acá Carlos Bacher, veo a Jorge Sack, veo académicos, muchos alumnos de la universidad, ¿no? Que están con nosotros, de la maestría, Edwina, también arqueóloga, colega, egresada a nuestro programa, Jorge Sack de tanto tiempo, Mónica Fernández, mucha gente, egresados, docentes, Adela, Faena, mucha gente que, estimada Nati Fisher, no puedo mencionar a todos porque quedaría mal, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que seguir contando con su presencia en el marco de la Universidad Hebraica de México. Gracias a todos, buenas tardes, buenas noches y Shabbat Shalom, ya que no nos veremos hasta ese momento.